un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Y en medio de un amplio despliegue de seguridad fue trasladado Nicolás Maduro desde su cárcel en Brooklyn hasta el Tribunal de Justicia en Manhattan, Nueva York. En el mundo se multiplican las reacciones. En Venezuela, la nueva presidenta Delcy Rodríguez encabezó la Asamblea Nacional reunida en esta jornada. Gonzalo Aguirre, atento a todo lo que ocurre en torno a la crisis venezolana. Buenas tardes, Gonzalo. En Nueva York, 2 de la tarde en Chile, Tribunal Federal de Manhattan. Ahora hay lugar para la primera comparecencia de Nicolás Maduro ante un juez en Estados Unidos, luego de su detención hace un par de días en Caracas y su posterior traslado a la prisión federal metropolitana de Brooklyn junto a su esposa Cilia Flores. Durante las últimas horas, Maduro fue trasladado en helicóptero y luego en un vehículo blindado, y al momento de hacer ese cambio quedaron en evidencia algunas dificultades del detenido para caminar, para trasladarse, por cierto, siempre flanqueado por funcionarios a ambos costados, tomado de los brazos. La acusación contra quien ha sido presidente de Venezuela desde el año 2013, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para apoyar con aquello actividades criminales y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por parte de Washington. Y en el caso de Cilia Flores, la acusación es por su presunta participación en la coordinación y logística de esta sindicada red. Frente al tribunal estará el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, quien es descrito como un especialista en casos complejos de alto perfil que ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales, un tema que ha sido abordado en extenso en las últimas horas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dialogó con los medios a bordo del Air Force One en su regreso a Washington desde Mar-a-Lago en las últimas horas, en la última jornada. Allí comentó la situación de Cuba, de Colombia, se le consultó también por Groenlandia y obviamente también por Venezuela. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque, fue parte de su mensaje. Esto dijo sobre la situación actual y futura de Delcy Rodríguez. I just say that she will face a situation probably worse than Maduro, because Maduro gave up immediately. So she could also. He raised his hand, he gave up, and he did the right thing, but he gave up. So we were so effective, and it was so fast and violent. It was very violent. Todo ello enfrentará una situación probablemente peor que Maduro, porque saben que Maduro se rindió inmediatamente, levantó la mano, se rindió, hizo lo correcto, pero se rindió, así que en realidad no fuimos tan efectivos, fue tan rápido y violento, muy violento, pero fuimos tan efectivos. Hubo malos momentos, dijo también Donald Trump, algunos muy violentos, no les quiero decir, le respondía a los periodistas. Mientras tanto, en Venezuela, ahora con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se ha iniciado un nuevo periodo de la Asamblea Nacional, el legislativo de esa nación, para el periodo 2026-2031, con prevalencia del chavismo. Esa instalación está ocurriendo a esta hora y es posible que vamos a escuchar parte de lo que se ha dicho en los últimos minutos en ese inicio de la Asamblea Nacional, nuevo periodo 2026-2031. Que el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela bolivariana le decimos no podrán, y vamos a desarrollar finalmente toda la solidaridad para que nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, regrese victorioso a Miraflores. Ya,
Eso hace escasos minutos, mientras presentábamos esta nota, se ha dicho allá en la Asamblea Nacional, y en paralelo en Nueva York sesiona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se aborda, por supuesto, la situación de Venezuela. Al inicio se conocieron palabras de su secretario general, Antonio Guterres, entregadas por la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, en las cuales expresó su profunda preocupación por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados. Vamos a escuchar parte de esas palabras, del llamado que se hizo a los venezolanos y a los países vecinos. Venezuela ha experimentado décadas de inestabilidad interna y turbulencias sociales y económicas. La democracia ha sido socavada, millones de venezolanos han huido del país. La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración aún más amplia y destructora. Hago un llamado a todos los actores venezolanos para que participen en un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan decidir sobre su futuro. Ello implica el pleno respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano. Asimismo, insto a los vecinos de Venezuela y a la comunidad internacional en general a que actúen en un espíritu de solidaridad y en cumplimiento de los principios, leyes y normas establecidos para promover la convivencia pacífica. Ahí el llamado a la comunidad internacional desde la ONU, parte de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Estábamos también escuchando lo de la Asamblea Nacional y todo a la espera, por cierto, de lo que ocurra, se estima, en 50 minutos más en Manhattan, con ya la comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia en Estados Unidos. Que hoy pudimos ver a través de la transmisión de la televisión estadounidense, vestido de café, acompañado por personal de guardia. Me da la impresión que de la DEA, que eran también los que lo acompañaron cuando ingresó a la cárcel en Brooklyn, y que fue trasladado desde Brooklyn hasta Manhattan en un helicóptero blindado. No se ha visto a su esposa Cilia Flores, aunque se supone que ambos deben comparecer hoy ante el juez. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Sí, también con el traje o el uniforme de imputada. Iba más adelante. O imputada. Iba más adelante, Cilia Flores. La esposa del dictador venezolano. Hay esta especulación a esta hora en varios medios respecto del destino de Diosdado Cabello, el tema de Cuba, confirmando que tenían un círculo de seguridad para Maduro en Caracas, porque han confirmado las bajas cubanas de ese personal por parte de los norteamericanos cuando asaltan Caracas y otras ciudades. Todo eso se está analizando en los Estados Unidos, con las últimas palabras de Donald Trump, también del secretario de Estado Marco Rubio, y lo que va a pasar en los próximos minutos en el tribunal allá en Nueva York. Estamos en los Estados Unidos de América con el periodista, analista además internacional chileno, avecindado en Washington, Patricio Zamorano, mirando lo que pasa, todavía un poquito en shock en Caracas y en el resto de la región, con esta imagen de Maduro esposado, que es muy, muy fuerte, muy poderosa. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Hola, saludos a todos aquí desde Washington, D.C. ¿Qué es lo último que se sabe respecto de la figura de Maduro Moros? Sí, bueno, hay un tema que compete más a Washington D.C. que no se ha mencionado en lo que estaba escuchando, y que es un tema fundamental interno y que es importante para todo este análisis que estamos haciendo con respecto a esta crisis continental que pasó el fin de semana pasado, y que tiene que ver con el Congreso, y que tiene que ver con el fundamento legal, con la legalidad de básicamente, como lo señalan los críticos dentro de los Estados Unidos, este secuestro del presidente Maduro, sin ningún tipo de respeto a la legalidad interna, que hago hincapié en la legalidad interna porque aquí hay un Congreso, se nos olvida que hay un Congreso en los Estados Unidos con una gran variedad de posiciones, con republicanos y con demócratas e independientes, y muchos de ellos incluyendo gente del propio partido de Donald Trump, que están criticando fuertemente esta acción unilateral que no pasó por el Congreso, que no pasó tampoco por una explicación previa que se acostumbra especialmente a la llamada pandilla de los 8. La pandilla de los 8 es un
es un grupo informal que se le llama ese apodo porque implica a 8 personas muy importantes dentro de la jerarquía del Congreso de ambas cámaras, que incluye también a los secretarios de los comités de seguridad e inteligencia, y que son siempre, se les informa previamente sobre este tipo de hechos importantísimos para la seguridad de los Estados Unidos, y que en este caso se les obvió, no se hizo ninguna consulta. Donald Trump, la verdad es que actuó a lo loco en ese sentido, sin ningún tipo de base legal, sin ningún tipo de base política, con las encuestas contra él también. Hay que recordar que un 70% de la población no concordaba con este ataque a Venezuela. Así que esa es un poco, quería dar esa visión desde Washington DC que no se ha escuchado mucho en los medios, ¿no? Te iba a preguntar precisamente cómo se estaba viviendo en Estados Unidos la captura de Maduro. Este es un tema que ocupa a los políticos, a los académicos y analistas internacionales, o también a la gente común más allá de la comunidad venezolana que hay en el país del norte. Así es, y bueno, y quiero decir también una comunidad venezolana que ha sido fuertemente atacada por Trump. Ese es el tema de las contradicciones enormes de Donald Trump, porque hay que recordar que él como discurso tenía todo un discurso en contra del presidente Maduro, en contra de la situación en Venezuela, pero al mismo tiempo ha estado deportando una cantidad enorme de venezolanos que llegaron asilados de manera legal a los Estados Unidos. Entonces la verdad es que yo te diría que para la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos debe ser una contradicción moral difícil de entender, ¿no? Porque en ese sentido Donald Trump lo que ha planteado y lo que se ha dicho dentro del Congreso y lo que se ha estado analizando en las últimas horas desde el sábado pasado es que la verdad es que no hay un plan B, no hay una continuidad, no hay una explicación de qué es lo que quiere hacer Donald Trump después de haber hecho este acto que es ilegal, de sacar a un presidente, secuestrarlo básicamente, traerlo a los Estados Unidos sin ningún tipo de previsión política, y la verdad es que no hay ningún tipo de plan sobre una transición. Ese es el tema que ha estado en todos los medios, desde el Congreso, desde los republicanos, algunos republicanos y algunos demócratas, de preguntarse cuál es el sentido, cuál es el plan. Trump no ha dado claridad, y te tengo que decir que lo que surge del espíritu de lo que ha pasado es que no hay claridad de qué va a pasar en Venezuela. Sí, harta preguntas abiertas todavía. Déjame llevarte un poquito más atrás. Tú decías la molestia que puede haber en el Capitolio, tanto para iniciar un eventual juicio político, en el caso de que se concrete esta idea de que se saltó al Parlamento en un acto de guerra, como se ha calificado. Lo dudo, porque la verdad es que el tema de los presidentes actuando unilateralmente no es primera vez Donald Trump el que lo hace, lo han hecho otros presidentes, pero en este sentido es un tema un poco más complicado porque no hay un ataque desde Venezuela. Hay que recordar ese tema fundamental. Todo lo que se ha venido construyendo, no sé si se ha percibido en Chile, pero todo esto ha sido una manipulación mes a mes, porque hay que recordemos que la primera razón que esgrimió Donald Trump tenía que ver con drogas, cuando la verdad es que Venezuela no es el principal proveedor de drogas. Esto pasa más por México, por Colombia, hacia el Pacífico. Empezó a atacar todos estos botes en el Caribe, hablando de drogas. Te lo pregunto, y finalmente, ¿pero se justificaría un impeachment ahí o hay piso político para eso? En este momento no hay los votos necesarios ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta. Así que en ese sentido concreto no lo hay. Patricio Zamorano, conociendo la justicia estadounidense, ¿cuánto puede extenderse el juicio a Maduro y su mujer? ¿Estamos hablando de meses, de años? Puede ser incluso años. Hay que recordar que lo que va a pasar en las próximas semanas tiene que ver con prejuicios, con toda una legalidad que en los Estados Unidos es muy efectiva y muy lenta, especialmente en este caso que es de la mayor importancia, porque estamos hablando de alguien a nivel presidencial. Así que eso se puede demorar mucho tiempo y la verdad es que pueden pasar muchas cosas. Quería citar un tema similar a este, porque no podemos saber cuál va a ser. Una cosa es el plano judicial de qué va a pasar con el tema de la legalidad, y lo otro es el plano político. Porque quiero decir que la tremenda contradicción de Donald Trump, que ha sido fuertemente criticado, hay que recordar que él acaba de indultar a uno de los expresidentes más corruptos
narcotraficante, que es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo acaba de perdonar por presiones políticas desde Honduras, desde la derecha de Honduras, a los que Donald Trump escuchó, y al mismo tiempo ataca a Maduro como por el tema del narcotráfico. ¿Qué quiero decir? Que podría pasar en un próximo gobierno demócrata, en caso de que incluso Maduro sea condenado, que sea perdonado también. Así que las cosas pueden pasar de uno a otro escenario de una manera bastante rápida, ¿no? Periodista chileno, analista allá en Washington, Patricio Zamorano, gracias por estos minutos con la Radio Cooperativa. Saludos cordiales a todos. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región del Biobío. Sabemos de la audiencia de formalización contra los detenidos por una golpiza fatal la noche de Año Nuevo. Christopher Espinosa, tú conoces la historia. Buenas tardes. Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se encuentra en desarrollo la audiencia en el juzgado de garantía de Talcahuano, en el que alcanzaron a ingresar como querellantes la familia y también el gobierno. Este es un caso que se arrastra desde la noche de Año Nuevo, en una fiesta masiva en el sector de Espacio Marina en Talcahuano, donde la víctima, Cristóbal Miranda Olivares, de 20 años, un ex aspirante oficial de Carabineros, fue agredido por un grupo hasta ahora indeterminado en cuanto a la cantidad de personas que participaron. Sin embargo, hay algunos detenidos, hubo 4, 2 de ellos quedaron en libertad y 2 a esta hora están enfrentando a la justicia. Por parte del gobierno, la Seremi de Seguridad de la región del Biobío, Paulina Estuardo, entregó el detalle y la decisión de presentar esta querella. Presentamos la querella para poder además ser parte de la audiencia de detención que hubo el día de ayer con los 4 primeros detenidos, de la cual formamos parte. La querella fue ingresada por el delito de homicidio simple ante quienes resulten responsables. Hoy día también estamos siendo parte de la audiencia de detención de los 2 que quedaron con ampliación de su detención, y esperamos poder continuar en este trabajo mientras dure la investigación y también el juicio respectivo cuando llegue el momento. Lo que yo espero es que toda la investigación se lleve a cabo como ha sido hasta ahora, con la misma rapidez, pero con todo, sobre todo con el mismo profesionalismo. A esta hora es el fiscal Juan Yáñez quien está a cargo de la audiencia. Hay una incidencia por parte de las defensas de las 2 personas que serán puestas a disposición de la justicia, y se están pidiendo una ampliación más de la detención a la espera de algunos antecedentes. Deberá resolver el magistrado que dirige esta audiencia que está en desarrollo. Vamos a volver contigo cuando aquello termine entonces. Gracias, Christopher. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Luego más con lo que está pasando en Caracas, también en Nueva York con la figura de Nicolás Maduro. Por ahora el deporte con bajas en Colo-Colo, ¿sí? Posibilidades en la U, algo del tenis. Ernesto Contreras, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Verónica. Hola, Ernesto. Buenas tardes. Partamos por el tenis porque salieron las 2 nóminas. Recién salió la de Serbia y trae Novine Djokovic. Al 6 y 7 de febrero, curso central del Estadio Nacional. O sea, ahí va a estar jugando. Claro, pero igual era bueno tener a Djokovic. Lindo haberlo tenido acá, pero también que no esté. Una te abre una ventana. Más. Claro. Pero siempre es bueno tener un deportista de ese nivel en Chile. No viene Djokovic, tampoco viene Laszlo Diere, que ganó el ATP de Santiago, y tampoco viene Miomir Kekmanovic. O sea, los 2 principales singlistas, más Djokovic, se quedan en Serbia, y va a jugar 2 jugadores, eso sí, que no son fáciles, que son complejos, como Dusan Lajovic y como Medenovic, otro jugador serbio, ambos metidos ahí en el top 100, pero que obviamente sin Laszlo Diere, sin Kekmanovic y sin Djokovic, Chile tiene opciones de pelear esa serie mano a mano. ¿Y cuáles son nuestras raquetas, Ernesto? Están ya también. Y es equipo completo para Chile, a pesar de que hubo ahí alguna complicación con Alejandro Tavilo. ¿Te acuerdas que se había inscrito para una exhibición en ese fin de semana? Ya lo habían promovido incluso. De hecho, el presidente de la Federación de Tenis salió y le pegó, pero
de formas pocas veces vistas. Innecesariamente. Un poco apurado. Creo yo, Sí, salió un poquito apurado Sergio Elías. Bueno, finalmente la situación se calmó y va a ser Cristian Garín, Alejandro Tavilo, Tomás Barrios, Nico Yarri y Matías Soto. Los 5 jugadores llamados, todos los buenos. Y capitán Nicolás Mazú. Entradas ya en venta en Punto Ticket hace un rato. Para que vaya y pueda comprar para este día. Yo le regalé a mi mamá abono, fanática del tenis. Qué bonito. Para 2 días. Qué buen hijo. Sí, 2 días, tribuna, muy buena ubicación. 130 con el recargo. ¿Para los 2 días? Para los 2 días. Normal. Pues sí, pueden ser 5 partidos. Era un buen regalo de Navidad. Sí. Antes, Sí. Y estaba en la entrada hace un par de semanas. ¿Sí? Así que es un buen panorama, sin lugar a dudas. Va a ser una buena serie como hace rato no teníamos. Me queda solo una duda con esto. Dígame. ¿Serbia nos está mirando como a huevo y por eso dice, no, ya para qué van a ir los más, mandemos a estos 2 nomás? ¿O en realidad no le importa tanto lo que pase en este resultado? ¿Que sabe lo que pasa, o al Verónica? revés, nos dice, ¿saben que nos van a ganar igual? ¿Para qué vamos a ir con todo? Lo que pasa es que antes del ATP, de la Copa Davis, está el Abierto de Australia. Y eso complejiza mucho, sobre todo para los que vienen. Los chilenos, bueno, van a estar más habituados, vuelven a Chile después de Australia. Claro. Pero imagínate ellos que van a tener que ir a jugar la gira asiática primero o la de Medio Oriente, después se van a jugar a Australia. Hay que ver cómo les van a Australia, viajar al otro lado del mundo. Literal. Se borraron 12 rápidamente. horas de vuelo. Sí, de ahí se borró Djokovic rápido, Kekmanovic y Laslo Djere. Así está, esa confrontación. Chile, si gana, se mete a la ronda de septiembre, y ahí, si gana esa ronda, se mete al Grand Big 8, que se juega en una ciudad a determinar. Bolonia, Málaga, por ahí va a andar. Algo de acá. Ojo, hincha azul, que se está armando algo en la ofensiva que ilusiona. Eduardo Vargas listo. Ya. Juan Martín Lucero, el Gato Lucero. Casi, un 95%. Ya está acordado el sueldo, está en los últimos detalles. Pero ojo, al nombre de Octavio Rivero, que se está desvinculando de Barcelona, está conversando ya con la gente de la U, tiene acuerdo, pero tiene que destrabar su salida. Ya. A diferencia de otras veces, es más fácil para Rivero salir de Barcelona por la crisis económica del equipo, le den mucho sueldo. Así que la U puede tener 3 delanteros de buen nivel para el torneo local y también para el sudamericano. En Colo-Colo, Vicente Pizarro y Alan Saldivia están en Pirque en la pretemporada, pero los dos lo más probable es que se vayan muy pronto. Vicente Pizarro a Rosario Central, está siendo presentado hasta ahora Jorge Almirón, técnico del equipo canalla, sería compañero de Ángel Di María, Vicente Pizarro, y la situación de Alan Saldivia está muy muy cerca de decantarse otra vez para el Vasco da Gama, ahora sí. Así que Colo-Colo se mueve, pero en salidas, no tanto en llegadas. Habló recién Juan Tagle, presidente de la Católica, que tiene mucho que ver en el futuro de la NFP. Él dijo el fin de semana que no se cerraba a ser presidente del fútbol, algo que al parecer se está cocinando a fuego lento ante la inminente partida de Milad a finales de este año. Y habló sobre el caso Unión Española Iquique, que hoy tiene el gran día, porque hoy deberían presentar el oficio ante la justicia ordinaria estos equipos, y de hacerlo ya amenazaba hoy día en entrevista con el Mercurio Jorge Huawei, presidente palestino, con votar desafiliación contra estos clubes si es que van en contra del producto, en contra de la industria. Esto dice Juan Tagle, alguien que asoma fuerte para asumir la NFP a fin de año. Sí, yo comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de 2 clubes de desconocer las bases del torneo que ellos mismos aprobaron e intentar evitar un descenso que está por lo demás reconocido por ellos mismos cuando ocurrió. Y sí soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos frente a cualquier intento de interferir en el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo que alcanzamos con TNT, y en la cual algunos de los mismos dirigentes que hoy de esos clubes participaron. Sería un daño gravísimo que se produjera alguna interrupción o alguna interferencia en el normal desarrollo del campeonato. No creo que se vaya a producir, porque me parece que no tiene sustento la pretensión de Iquique Unión Española de evitar el descenso. Ya, la palabra Juan Tagle sobre esto que va a tener mucho movimiento en nuestro fútbol. Hoy día se presentaría su oficio y ahí puede venir la gran debacle, votar desafiliación a estos clubes o que el torneo se paralice. Ni siquiera ha empezado, pero si hay orden de no innovar, es una opción de que el torneo no arranque, ni la Supercopa, ni nada de lo que estaba previsto a principio de temporada. Así que a las 14
Eso y mucho más en la presentación de Justo Gianni está la Católica, y también hablamos de los otros clubes que de a poquito se mueven. Deportes Concepción suma otro jugador que viene de Argentina, así que hay cositas que contar también en lo internacional, con un Alexis Sánchez criticado tras el partido de ayer porque pasó el penal. Lo critican por haber pasado el penal, no es que se perdió un penal del Sevilla. Ya. Perdía 2-0, pero en el minuto 92 hay penal para el Sevilla, lo toma Alexis la pelota y se la pide un compañero. Isaac, y se la pasa a Isaac lo perdió. Entonces, generoso. Le pegaron por generoso a Alexis, en un Sevilla que se cae a pedazos. Se habla incluso que hay una pelea interna ahí con Almeida, los jugadores, e incluso informaciones de España dice que Alexis ya fue ofrecido a clubes de Brasil para mitad de temporada cuando termine su contrato en el Sevilla. El viernes hablábamos de eso. Corinthians dice que lo ofrecieron. Él termina contrato y no va a seguir en el Sevilla por el tema salarial, es un hecho. Pero hay que ver qué quiere Alexis, porque es papá, no sé si tendrá en sus prioridades volver a Sudamérica. Chile yo creo que ya no. Brasil en una de esas lo seduce, pero Chile yo creo que con la paternidad, chao nomás, como diría el Topito. Gracias por todo, hasta las 2. Que estén bien. Suerte, Ernesto. Chao, Rodri. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya, habla el hijo de Maduro, parte de la dictadura de ese país, pidiendo respeto por el derecho internacional, derechos que han violado de manera sucesiva estos últimos años, por decirlo menos, digamos. A ver, lo escuchamos cortito. Y el pueblo de Venezuela, al que le envío mi saludo y mi abrazo, le digo que estamos comprometidos e inclaudicables para defender la dignidad de Venezuela. Les mando un saludo a los pueblos que están en las calles, a los millones de hombres y mujeres. Hay aplausos ahí, esto está ocurriendo en la Asamblea Nacional en Caracas. Vamos a tener más detalles. Hay reacciones en Chile, por cierto, a lo que ha sucedido en el actual oficialismo y en el futuro oficialismo, porque estaba recién hablando de estos temas José Antonio Caz. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos por ahora a las calles de Santiago con información policial. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, partimos con un accidente de tránsito que, como decíamos más temprano, pudo haber terminado en tragedia. Afortunadamente no. Esto ocurre a medianoche en la comuna de Recoleta, en la avenida del mismo nombre, por donde circulaba una pareja en su vehículo en compañía de su pequeña hija de apenas 3 días de vida, una recién nacida. Cuando esperaban un semáforo en verde para continuar su recorrido, fueron impactados por un segundo auto que circulaba a gran velocidad. Producto de esto, la madre y esta guagua resultaron con lesiones y fueron trasladadas a un centro asistencial gracias al sistema de retención infantil. La silla de esta bebé, sus lesiones fueron afortunadamente de carácter leve. El conductor del otro auto y su acompañante fueron retenidos por testigos hasta la llegada de Carabineros, que constató que el conductor que manejaba este segundo auto y que provocó este accidente hacía en estado de ebriedad. El teniente Diego Vega, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, se refirió a este hecho. Durante esta madrugada, Carabineros de la Subcomisaría Recoleta Sur detuvieron a un sujeto adulto que, bajo los efectos del alcohol, habría provocado un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta. En el hecho se vio involucrado una lactante de 3 días de vida, el que fue atendido por personal SAMU y por protocolo trasladada hasta el centro asistencial para ser evaluado de manera preventiva. El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Central. Y otro tema es la detención de 2 menores de edad en la comuna de San Bernardo por el delito de disparos injustificados en la vía pública y por infracción a la ley de control de armas. Son los vecinos de calle Baquedano que denunciaron este hecho y luego de una fiscalización por parte de Carabineros se logró encontrar a estos 2 adolescentes gracias a las características físicas que entregan los mismos testigos. Son 2 adolescentes de 14 años que portaban munición y 2 pistolas a fogueo. El capitán Luis Jara, de la 62ª Comisaría de San Bernardo, entregó detalles. Se realiza un control de identidad investigativo donde se puede encontrar e incautar una pistola 9 milímetros marca Bruni, la cual se encuentra bajo restricción de la ley de control de armas, como también a un segundo individuo se le encuentra una pistola a fogueo marca Beretta. Se incautan 22 cartuchos no percutados a fogueo. Lamentablemente estos individuos
son menores de edad, de 14 años los dos. Claro, y ambos detenidos no tienen antecedentes policiales y van a ser formalizados por los delitos que ya comentábamos, infracción a la ley de control de armas y disparos injustificados en la vía pública. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y revisamos los resultados de la prueba de acceso a la educación superior 2026. Subieron los promedios de puntajes en todas las pruebas salvo en ciencias. Hubo 325 distinciones a la trayectoria educativa. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Y este lunes, los más de 300.000 estudiantes que rindieron la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, el pasado mes de diciembre, desde las 8 de la mañana, conocieron sus puntajes en el sitio web del DEMRE, demre.cl. Ya a las 9 de la mañana se abrió el proceso de postulación que se extenderá hasta este jueves 8 de enero a las 13 horas. En cuanto a los resultados, todas las pruebas experimentaron alzas en los puntajes promedio, a excepción de ciencias, que disminuyó en 14 puntos respecto del año pasado. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a esta situación. Lo escuchamos. En general los resultados son estables, son equivalentes respecto a los años anteriores. Hay una mejora general en casi todas las mediciones, excepto en ciencia, que es la que presenta una baja, pero en general todos los demás instrumentos, comprensión lectora, matemática 1, 2, historia y ciencias sociales, todos los instrumentos presentan leves mejorías al alza, o sea, puntajes más altos, pero las diferencias no son relevantes y eso es lo que finalmente hoy día develamos, y es que el instrumento es constante, los resultados son constantes. Bien, en cuanto a los reconocimientos que se entregan en este proceso, hablamos de la distinción a la trayectoria educativa que, recordemos, se cambió en 2023 por este gobierno para poder reconocer según sus contextos a los estudiantes destacados y que llegó a reemplazar a lo que conocíamos como puntajes nacionales. Este año fueron 325 estudiantes los reconocidos en las categorías de pueblos originarios, situación de discapacidad, territorios y modalidad de enseñanza. Aquí en el Palacio de la Moneda, varios de ellos fueron recibidos por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación Nicolás Cataldo para el tradicional desayuno. Luego de eso, algunos entregaron sus palabras de agradecimiento. Escuchamos a Antonia García del Instituto Superior de Comercio de Coquimbo y a Martín Lagos del Liceo Nacional de Maipú. Como estudiantes también nos damos cuenta de las carencias que tiene muchas veces la educación pública. Y en mi caso me he dado cuenta que la educación técnico-profesional a veces sí es un poco más complicada acceder a la universidad después de egresar. Quiero que esas brechas disminuyan. De verdad que espero que muy prontamente todos los niños tengan la posibilidad de ingresar a la universidad saliendo de un liceo técnico-profesional. Me gustaría agradecer todo el apoyo por el hecho de poder estar acá, la invitación también, que ha sido un largo camino. Desearle a los jóvenes y decirles que sí se puede lograr en la educación pública, se puede seguir avanzando y todo es en base a la constancia que tenga uno, el hecho de poder aprender a organizar sus horarios, poder mantener la vida social, el deporte, la educación. Entonces todo conlleva no en un talento, no en un don, no en nada de nacimiento, sino en la constancia, el esfuerzo y el rigor de las personas. Bien, en cuanto al proceso, lo decíamos, las postulaciones se mantendrán abiertas hasta este jueves a las 13 horas. Los resultados de esto se conocerán el lunes 19 de enero al mediodía para comenzar con la etapa de matrícula a partir del día siguiente, martes 20 de enero. Es Gloria Gutiérrez con los resultados de la PAES y la voz de los mejores puntajes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Volvamos con lo de Venezuela, la situación de Maduro. Hay reacciones en el oficialismo, sobre todo respecto de la postura del gobierno entrante, ¿no? El presidente electo, que también habló de estos temas. Vamos a escucharlo en un rato a José Antonio Kast. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque la captura de Nicolás Maduro durante el fin de semana remeció en al mundo y por supuesto también ha tenido sus efectos en la política interna y externa chilena. La primera reacción del Estado chileno vino en forma de una publicación del presidente Gabriel Boric en la red social X, pocas horas después de ejecutada la operación norteamericana, en la que condena las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la adhesión de Chile a los principios básicos del derecho internacional. El día después, este pasado domingo, Chile
Chile se adhirió también a una carta conjunta con los gobiernos de Brasil, Colombia, México, Uruguay y España, que en líneas similares a la declaración del presidente Boric llaman a una resolución pacífica a la crisis de Venezuela y rechaza la agresión militar de Estados Unidos, en la que acusan que constituye un peligroso precedente para toda la región. Un tono muy distinto tuvo el presidente electo José Antonio Kast, quien celebró la detención de Maduro y dijo que los gobiernos latinoamericanos deberán asegurar la salida del aparato del régimen chavista. Ante esta diferencia en opiniones y un eventual cambio en la postura oficial del Estado de Chile, esto dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Quien conduce las relaciones exteriores es el presidente de la República, pero creo que es muy importante hacerse cargo de las buenas tradiciones, y Chile siempre ha sido un promotor del respeto irrestricto al derecho internacional. Promovemos la democracia, promovemos los derechos humanos. Todos sabemos que el gobierno de Chile no reconoció el resultado de las elecciones en Venezuela. El presidente Boric tuvo un rol muy activo y muy crítico respecto de la situación dramática que se vive en Venezuela, pero con la misma fuerza reivindicamos el respeto al derecho internacional como forma de resolución de los distintos conflictos. Fue consultado al respecto hace algunos minutos durante esta mañana, sin embargo no quiso entrar en polémica, dijo el presidente electo José Antonio Kast. Ahora, una de las grandes dudas que rondan en el aire desde el bombardeo norteamericano y la posterior detención del dictador venezolano es qué va a pasar a la interna ante un posible vacío de poder. Habló en extenso del tema en conversación con Cooperativa el ex y último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien dijo que si bien es difícil prever qué va a pasar con el régimen, sí se puede afirmar que las instituciones venezolanas en manos del chavismo quedaron reforzadas y no fraccionadas tras la intervención militar norteamericana. El control militar, el control policial y el otro elemento importante del partido, digamos, el PSDB. Y mi impresión es que es una cúpula de muy poca gente que hasta hoy día, ¿cierto?, ha logrado mantener cohesión. Seguramente hay pugnas internas, es un sistema muy opaco. A mí me costaba mucho entender lo que pasaba dentro del sistema porque es muy opaco, es muy concentrado, es muy autoritario y no se ha quebrado. Y yo tengo la impresión de que la inteligencia americana han hecho un mal cálculo. No es primera vez que a los americanos les pasa eso, que la presión iba a quebrar el régimen, que la presión iba a provocar alguna disidencia militar. Eso hasta hoy día no se ha producido. Lo que se ha producido es lo contrario, o sea, una cohesión del régimen. Todo esto cuando en el sistema de justicia de nuestro país también hubo reacciones a la situación en Venezuela, en particular desde el Ministerio Público, por una razón en específico: la investigación del homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, opositor de Maduro, que fue asesinado en Chile, según la principal tesis de la Fiscalía, en un crimen político. Además de los autores materiales, para quienes ya se solicitó la extradición de los que está fuera de Chile a países como Colombia y Estados Unidos, sumándose a otros que ya fueron formalizados en nuestro país, también está en la mira de la indagatoria el ministro del Interior de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, quien podría haber encargado y supervisado desde Miraflores la ejecución de este delito por parte del Tren de Aragua. Su eventual extradición sigue sobre la mesa, aclaró la Fiscalía en un comunicado, quienes afirmaron también que la indagatoria sigue su curso normal y que debería avanzar de esa forma. Comentó la situación el abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez. Respecto del avance de una eventual extradición hacia el señor Diosdado Cabello, va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales nacionales e internacionales, una vez que adopte una decisión en ese sentido. Una vez que esas personas estén acá, habiéndose desagrupado parte de la investigación que dice relación con el crimen del teniente Ojeda, entonces serán juzgados en el plazo. No hay problemas de prescripción, ni problemas tampoco de un mayor perjuicio a la acción penal, puesto que se han ejercido oportunamente todas las acciones pertinentes. El tema también sin duda está en la mira del Congreso Nacional y si bien en un principio era para abordar otro tema, para mañana martes está citado a la Comisión de Relaciones Exteriores el ministro de la cartera Alberto Van Claver, en donde hay una alta probabilidad de que la situación en Venezuela, sus posibles repercusiones en Chile y la reacción del gobierno sean temas a abordar en esa instancia legislativa. Gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos al Tribunal Electoral, que ha proclamado hoy oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de nuestro país, ceremonia en la que participan los presidentes de los partidos políticos de las derechas y también algunos del oficialismo. Camila López, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 100 minutos antes del mediodía llegó hasta el edificio del Tribunal Calificador de Elecciones el presidente electo José Antonio Kast, acompañado por su esposa María Pía Adriasola y también por su hijo mayor, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. En la ceremonia, el Tricel declaró como válido y ajustado a derecho el último proceso electoral donde se impuso en las urnas el republicano, por lo cual se firmó y entregó la sentencia de calificación y acta de proclamación al presidente electo. Al acto asistieron diferentes autoridades del Estado, como el presidente de la Corte Suprema, los presidentes de las cámaras y el Senado, representantes del cuerpo diplomático, del Tribunal Constitucional y también del CERVEL. También llegaron hasta el edificio de Calle Compañía los cercanos al entorno de José Antonio Kast y las dirigencias de los partidos que lo respaldan, entre ellos los timoneles de los partidos de Chile Vamos, también la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, el presidente de Amarillos y también el presidente del Partido Nacional Libertario, el diputado y ex candidato presidencial Johannes Kaiser, quien suena para integrar el gabinete de Kast. En la ceremonia se entonó el himno nacional, se firmó el acta y luego hubo un discurso del presidente del Tricel. A la salida, José Antonio Kast habló con los medios de comunicación, donde se refirió a la captura de Nicolás Maduro. Tal como lo expresó en X el sábado, el presidente electo mantiene que la detención es una buena noticia, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó como interlocutora a Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen. Mantengo siempre una misma línea. Y creo que es una buena noticia que se haya detenido a un dictador y eventualmente al líder del narcotráfico y el crimen organizado que afectó los destinos de todas las naciones que lo circundaban. Por lo tanto, detener a una persona que dirigía una situación como esa, para mí sigue siendo una buena noticia. Respecto de las palabras que haya emitido el presidente de Estados Unidos, yo las respeto, el presidente de Estados Unidos tendrá que buscar la comunidad internacional la salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore todos los actores de la nación venezolana. Eso incluye a María Corina Machado, a Edmundo González. Yo creo que sí. Bueno, como lo decíamos, llegaron hasta la ceremonia en el Tribunal Calificador de Elecciones las dirigencias de los partidos que respaldan la candidatura o la presidencia de José Antonio Kast, pero también el presidente electo invitó a los timoneles de los partidos que actualmente están en el oficialismo y que desde el 11 de marzo se van a constituir en la oposición. Por lo mismo es que llegaron hasta la ceremonia Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, también la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, y el senador Jaime Quintana, presidente del PPD. No llegó hasta el acto en el Tribunal Calificador de Elecciones el presidente del PC, la autora Carmona, dijo tener diferencias con el presidente electo respecto a la situación en Venezuela. De esto hablaron el senador Quintana y también la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. No califico otros partidos, pero quiero decir que el PPD en esto no tuvo que hacer ninguna reflexión profunda. Recibimos esta invitación y nos parece que nuestro deber es acompañar este proceso. Fuimos parte del proceso y por lo mismo el proceso se respeta a todas sus partes. Y esta es una parte esencial, previa a lo que va a ser la toma de posición el 11 de marzo. Mira, creo que de verdad no se entienden ese tipo de actitudes porque si fuera por eso, no hubiese estado, ¿no es cierto?, los partidos que en esa época eran oposición en la proclamación del candidato Gabriel Boric, que tenía una postura distinta respecto de los temas, ¿no es cierto?, de los pueblos en donde había cuestionamiento a la democracia. Bueno, por hoy José Antonio Kast no tiene más agenda pública, pero mañana temprano tiene un encuentro con la CPC y luego a las 4 de la tarde viaja hasta Lima, Perú, para reunirse con el presidente José Gerí, donde van a hablar de diversos temas, pero particularmente de la posibilidad de instaurar un corredor humanitario para la salida de migrantes en situación irregular. Respecto a la situación en Venezuela, por supuesto que va a ser tema del encuentro de mañana y de hecho José Antonio Kast manifestó que durante estos últimos días ha hablado con otros mandatarios de la región, aunque no quiso entregar detalles ni nombres de esas conversaciones. Camila López con la información. Gracias. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Comienza el año, se retoma la actividad en el Congreso, se habla de reajuste en el sector público, de amarres, también de eutanasia. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Atrás quedaron ya las fiestas de fin de año y al Congreso se le apareció enero con la obligación de tramitar varios de los proyectos pendientes, entre ellos el reajuste del sector público que el gobierno debería ingresar hoy o a más tardar mañana. Es la primera vez que se presenta tan tarde, según recuerdan los empleados fiscales, porque el reajuste debe comenzar a regir desde este mismo mes. El acuerdo alcanzado es del 3,4%, pero lo que más ha generado debate previo son las denominadas normas de amarre, figura rechazada esta mañana por la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, junto a dirigentes de la CUT, quienes llamaron al Congreso a velar por la estabilidad laboral sin que ello afecte la posibilidad de las futuras autoridades de gobierno a tener espacio para nombrar a sus propios cargos de confianza. Escuchamos a la dirigente Laura San Martín. Lo más importante para nosotros es la estabilidad laboral y esto viene con la confianza legítima. La confianza legítima es un tema que tenía el Contralor Bermúdez, que se pide que por lo menos los funcionarios y funcionarios que tengan 2 años de renovación de contrata, su despido no sean arbitrarios. Solamente que les digan por qué los van a despedir. No le estamos pidiendo amarre como se ha dispuesto por toda la prensa y por todo el sector político. Los cargos de confianza se van con quien los trajo, ya sea ministro, seremi, subsecretario, y esos cargos de confianza son abogados, periodistas y todos los asesores que se trajo. En el Congreso, la derecha, si bien espera conocer el detalle del proyecto, ya ha advertido que no aprobará ni el 3,4% de reajuste si es que no se demuestra que está debidamente financiado, ni menos lo que ellos consideran son estas normas para apernar a trabajadores afines al actual gobierno. Escuchamos a los diputados Felipe Donoso de la UDI y Agustín Romero del Partido Republicano. Incluye una serie de normas, muchas de ellas son de amarre a los funcionarios públicos del Frente Amplio, lo que no vamos a aceptar. Tampoco podemos aceptar que el reajuste sea en base a deuda del Estado. Nosotros estamos disponibles para aprobar leyes responsables, pero no una ley de amarre que intenta dejar compromisos sin financiamiento para el próximo gobierno. Y si alguien genera conflictividad, no es la oposición, es este gobierno saliente al querer imponer normas a última hora. Rechazar malas ideas hoy es precisamente la forma de evitar un conflicto mayor mañana. El proyecto debería ser ingresado hoy a la Cámara, en cuyo caso se daría cuenta de ello en la sesión de las 5 de la tarde, ocasión en la que el texto y su contenido van a quedar liberados. Mientras tanto, mañana, en su primera sesión del año, la Sala del Senado tiene en tabla el proyecto ya aprobado en la Cámara Baja sobre eutanasia, lo cual fue valorado por el senador socialista Juan Luis Castro. Chile ha esperado más de 10 años para tener una legislación que es una alternativa, una opción, no es una imposición, para que aquellas personas, como ha sucedido tantas veces en la familia, que está con una enfermedad irrecuperable, que está desahuciada esa persona, digámoslo en buen chileno, no va a tener derecho acaso a decidir cómo van a ser esos últimos días, o le vamos a seguir entregando a los médicos, a los hospitales o al Estado esa responsabilidad. Chile está en condiciones de resolver y tener muerte digna frente a esta dramática situación. El proyecto sobre eutanasia para su votación en general estará en segundo lugar en la tabla de mañana, después de la reforma al sistema político impulsada por el gobierno. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. En instantes, Maduro y su esposa enfrentan cargos federales en Nueva York. Lo trasladaron esposado y en helicóptero desde la cárcel en Brooklyn a Manhattan. Sesiona la Asamblea Nacional en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ofreciendo ahora una agenda de cooperación a los Estados Unidos. Trump no logró quebrar al régimen chavista, dicen Cooperativa Jaime Gasmuri, el último embajador de Santiago en Caracas. Y este mediodía los presidentes del PS y el PPD aceptaron la invitación de José Antonio Kast y estuvieron en su proclamación en el Tribunal Calificador de Elecciones. El Partido Comunista se restó. Conocidos los resultados de la PAES, además comienzan las postulaciones a la educación superior. Así nos vamos, llegamos al final de esta segunda edición del Diario de Cooperativa. En la producción estuvo Claudia Kiel y la puesta al aire es de Ricardo Ángel y la edición general corresponde a Eugenio Sierralta. Que estén bien, buena tarde. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa.
Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.